Mover y eliminar gráficos dinámicos es una importante opción que nos ofrece Excel para configurar nuestros datos y mostrar de una mejor manera nuestra información. Tenemos el gráfico dinámico de los diferentes estados donde se encuentra nuestra empresa. Igualmente encontramos hoja número 1, que es donde se muestra la información de nuestro gráfico dinámico. Hay que tomar en cuenta que para que un gráfico dinámico funcione, debe tener una hoja de la cual deriven sus datos. Por ejemplo, nuestro segundo gráfico dinámico y la hoja número 2 es de donde deriva su información. Gráfico 1 igual a hoja 1. Gráfico 2 igual a hoja número 2. Cualquier modificación que sufra nuestro gráfico dinámico será reflejada en nuestra tabla dinámica y viceversa. Veámoslo con un ejemplo. Regresemos a gráfico número 1 y movámoslo de lugar. No será necesario seleccionar nuestro gráfico, ya que es lo único que se encuentra en la hoja. Así que desde el menú de herramientas del gráfico dinámico, en el menú de analizar, en la ficha de acciones, desplegamos y encontramos mover gráfico. Nos aparecen dos opciones. En la primera, podemos enviar nuestro gráfico dinámico a una hoja nueva. Esto ya lo hemos hecho anteriormente, así que seleccionemos objeto en. Desplegamos y podemos seleccionar cualquiera de las hojas que tenemos en nuestro libro. Por ejemplo, hoja número 1, que es donde se encuentran los datos de este gráfico. Gráfico 2 es donde se encuentran nuestro segundo gráfico. Hoja 2 son los datos de nuestro segundo gráfico y Ventas 2013 es la base de datos de donde deriva toda la información. Seleccionemos hoja 1, que es de donde proviene la información de este gráfico. Damos clic en aceptar. Ha movido nuestro gráfico a la hoja número 1. Igualmente, ha eliminado la hoja con el nombre gráfico 1. Observemos que es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Podemos moverlo a cualquier área de nuestra hoja sin restricciones. Podemos redimensionarla desde cualquier punto de control. El gráfico se redimensionará y nos tratará de mostrar toda la información de la mejor manera posible. Podemos desplegar igualmente los filtros de ciudad y seleccionar solo los que queramos observar. Se redimensionará automáticamente. Podemos también eliminar la información directamente desde nuestras áreas. Observemos cómo se ha modificado automáticamente tanto nuestro gráfico como nuestra tabla. Arrastremos el campo trimestre al área de ejes. Veamos cómo se visualiza la información en ambos dinámicos. Si seleccionamos ahora nuestra tabla dinámica, podemos hacer lo mismo. Eliminamos la información de nuestra área y arrastramos nuevamente ciudad a filas. Podemos desplegar el filtrado de nuestra tabla y seleccionar nuevamente todo para visualizar la información. Otra gran ventaja es que podemos incluir múltiples gráficos dinámicos dentro de una misma hoja. Vamos al segundo gráfico y desplegamos en el menú Analizar Acciones. Seleccionamos Mover gráfico. Activamos objeto en y seleccionamos hoja número 1. Damos clic en Aceptar. Ha pasado el segundo gráfico a la hoja número 1. Igualmente ha eliminado la hoja de gráfico 2. Podemos mover este gráfico tal y como nosotros consideremos correcto. Podemos redimensionarlo para visualizar toda la información. Coloquemos de tal manera que podamos visualizar ambos gráficos, simplemente con seleccionar y arrastrar, y por supuesto seguimos redimensionando. Si necesitamos editar los textos del eje, podemos seleccionar dando clic sobre cualquiera de ellos. Clic derecho y seleccionamos Dar formato al eje. Se despliega el panel de formato y seleccionamos opciones de texto. Tenemos contorno y relleno, efectos y cuadro de texto. Igualmente, en el menú de inicio, en la ficha de fuente, podríamos disminuir o aumentar el texto. Podríamos cambiar el color, etc. Para cerrar el panel de formato de eje, simplemente damos clic en el botón de cerrar y automáticamente desaparecerá. Podemos quitar las leyendas que no muestran nada en nuestros gráficos. Seleccionamos el gráfico, desplegamos el botón de elementos de gráfico y desactivamos leyenda. Igualmente en el segundo gráfico lo podemos hacer. Seleccionamos elementos del gráfico y desactivamos leyenda. Si quisiéramos mover nuevamente algún gráfico a una hoja nueva, simplemente seleccionamos el gráfico, menú Analizar, nos vamos a Acciones, Mover gráfico y seleccionamos hoja nueva. Podemos cambiar el nombre
Damos clic en Aceptar. Pasa el gráfico a una hoja nueva. Regresemos a la hoja 1 y eliminemos el segundo gráfico. Lo seleccionamos y presionamos la tecla Suprimir de nuestro teclado. Se ha eliminado automáticamente. Presionaré la combinación de teclas Control más Z para deshacer cambios y veamos otra forma de eliminación. Seleccionemos el gráfico número 1 y desde el nombre de la hoja podemos dar clic derecho y seleccionamos Eliminar. Confirmamos el mensaje y se eliminará automáticamente. Hemos aprendido a mover, eliminar y editar gráficos dinámicos.